Berechit capítulo 12 al 17, 27. Vamos a ver algo que nos une. Les conté, va a hacer un almanaque. Vamos a leerlo rápidamente. Del 15, sobre todo para los que nos visiten por primera vez en esta paracha. Del 15, de Berechit 15:1 hasta 16:3. Lo vamos a leer. Entonces, alguien que nos lo lea bien vocalizado. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham, Sí. en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham a don Hashem: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Hashem diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Hashem que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Adón Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Hashem dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Bueno, entonces vamos a poner un poquito más de hincapié en unas cosas. Sí, y vamos a leer del 15:5 al 15:10. 15 del 5 al 10, ¿sí? Sí. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Hashem que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió, Adón Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Del 5 al 10? Alguna vez hablamos sobre la visión, ¿no? ¿Ustedes sí se acuerdan? ¿Sí? Cuéntanos, Ayuris. No, pues había más gente, señor. Dime. Es de cuando hace el pacto con Abraham, ¿cierto? El Eterno. Que el que hace el pacto es el Eterno con Abraham, que Abraham lo un sueño y todo eso. Y me acuerdo que, es que no me acuerdo, tengo la parte de las avecillas de por qué no las partió. O sea, usted nos había preguntado por qué no partió las aves, porque todos los animales grandes se partieron, más no las chiquitas, las aves pequeñitas. ¿Y por qué no se partieron? Pues, ¿Por qué creen que las aves ya no se partieron? no. ¿Tú qué crees, Wendy? Porque él representa a Israel. ¿Cómo disculpe? Porque representa a Israel. ¿Qué cosa? Las avecinas. También era porque cuando se hacía el sacrificio con palomas, las palomas estaban prohibidas partirse así en pedazos. Por eso se sacrificaban en diferentes partes del templo tabernáculo. Había como, digamos, diferentes grupos de levitas encargados de sacrificar esos animales. Al ser pequeños, pues no se les partía porque era una forma de decir al pobre, usted no solamente es pobre por traer una paloma, sino que aún es más pobre cuando se le parte. Entonces se dejaba de pegar. Y eso hace mucho el símbolo, como dice Wendy, de Israel, ¿no? Que es la más pequeña entre todas, ¿no? Y es indivisible. Y también Sí. tiene que ver con lo que Yeshua cuando lo fueron a presentar, llevaron fue de palomas, Sí. no animales grandes. Pero vamos a entonces vamos a hacer cosas, yo quiero que me pongan bien atención porque aquí vamos a ver pues aspectos doctrinales, ¿cierto? Cuando hablamos de doctrina quiere decir que yo tengo con qué contestar una pregunta. Cuando yo no tengo con qué contestar una pregunta es porque doctrinalmente pues estoy o aprendiendo o soy una persona que soy un niño doctrinalmente, ¿sí? La mayoría de la inmadurez de la emuná, de la fe cristiana, de la creencia cristiana en general, es precisamente por eso, porque ellos no buscan respuestas, porque no tienen preguntas, y si usted no tiene preguntas es porque usted no espiritualiza. Entonces la gente le dice, por ejemplo esto, y creyó Abraham y fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? En Dios le dicen. ¿Ah? En Dios le va a Sí. ¿Cómo así? Pues sí, creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? ¿Cómo dice esta Torah? Escúchame ese paso, que ese es interesante. ¿Quién se enseña? Creyó Hashem en él y se le consideró como Espera, virtud. ¿cómo dice el paso? Creyó Hashem y él se lo consideró como virtud. No, ¿Creyó perdón, Hashem o ¿creyó creyó en a? Hashem o creyó Hashem? No, creyó en Hashem. Ah, ya, es que no lo escuchamos, ¿sí o no? No. No lo escuchamos. Se creyó en él. Sí. Ponle, Porque tranquilo. por eso dije que no va a ser. No, es que esa Biblia por lo que tiene comentarios es complicadita, es candoncita para Creyó leer. en Hashem y él Creyó en Hashem y él Se lo contó. como- se lo consideró, no contó, se lo Aquí consideró. se contó. como virtud. ¿Cómo dice esa Torah? Dice, y creyó en el Eterno. Mm. Y él se lo contó como rectitud. Creyó en Hashem. Vamos a leer 15.1. Miren esto, no pierdan los detalles porque qué cosas muy hermosas. Dice, después de esas cosas, ¿de cuáles cosas? De haber peleado con los reyes. Después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, no Abraham, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Hashem,
¿Cómo es que él conoce el nombre, pero abajo dice que le creyó? ¿Cómo así? Ahí lo dice por el nombre sagrado. Yud-Hei Vah-Hei. Le conoce el nombre sagrado, pero abajo dice que le creyó a Dios. Ah, bueno, el 6 dice, aquí en hebreo dice que creyó en Yod-Hei Vah-Hei. Y creyó a En hebreo está Hashem. Yod-Hei Vah-Hei. Sí, no, pero le estoy diciendo en el 2. O sea, ¿cómo es que ya lo conoce? Lee el 2, por favor. Entonces, y respondió Abraham, Señor Hashem. En el 2 dice, pero ahí no está Yod-Hei Vah-Hei en ninguna parte. ¿Qué parte está? En hebreo, el 2. Te dijo el 2. 1, 2. Sí, sí. Dijo Abraham, mi amo Elohim. El paso 2. Pero dijo Abraham, Adonai Elohim. Así que está Yod-Hei Vah-Hei. Ya lo pillé. Adonai Elohim. Adonai Yod-Hei Vah-Hei. Adonai Yud-Hei Vah-Hei. ¿Cómo es que pareciese que va a conocer a alguien, pero que arriba lo nombra con el nombre sagrado? Pues porque ya lo había llamado en la tierra de Ur. Ah, pues entonces ya le ha creído. Y porque Melquisede lo había bendecido en el nombre de Hashem, ¿no? También puede ser. Entonces, sigamos. Después de esas cosas, vino la palabra de Hashem a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Adón Yud-Hei Vah-Hei, ¿qué me darás si nací quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Por qué le dice? ¿Cómo dice la Torá de Rachi? Abraham dijo, mi Señor, el Eterno, ¿qué me darás siendo que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damaseno? El Damaseno. O sea, Porque Damasco. Acá dice no Damasco. dice el Damaseno, sino ahí dice ese Damaseno, como si fuera despectivo. Sí, ese Damaseno. Sí. Ese Damaseno, no, el Damaseno. ¿Y qué es Damaseno? De Damasco, acá Que dice nació en Damasco. Damasco, ¿no? Este de Damasco. Ese sería realmente, ¿sí o no? El Damasco. Dice, acá dice que le decían el Damaseno, no tanto porque yo nací en Damasco, Sino por... sino porque él había perseguido a los reyes en la guerra hasta Damasco. Y atrás dice eso, que lo siguieron hasta Damasco. Sí. Y esta mañana leímos eso en... Mm. Ahora, esa Torah lo determina, el Damaseno. Aquí dice ese Damaseno. Cuando dice ese Damaseno, le está diciendo el gentilicio. Cuando dice el Damaseno, le está dando otra connotación. Ahí le está dando el alias. Cuando dice el Damaseno, pero cuando dice ese Damaseno, está diciendo un gentilicio. ¿Cierto? De Pereira a Pereirano. ¿Vale? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Hashem. Pero me perdí. Vino a él palabra de Hashem. Ahora miren cómo empieza el 4. Vino a él palabra de Hashem. Ahora miren cómo empieza el 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Hashem. ¿Notan la diferencia? Arriba dice, vino la palabra de Hashem. Abajo dice, vino palabra de Hashem. Claro, está terminando arriba. ¿Cómo dice la Torah? Tengo que decir la Torah porque como todos no tenemos Torah, sino casi todos tenemos la Reina Valera, me toca recurrir. Después de estos sucesos, la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión. Es el 15:1. Sí. ¿Vino qué cosa? A Abraham, una visión. No. Después de estos sucesos, la palabra del Eterno vino Vale, a Abraham. gracias. ¿Cómo empieza el 4? 4. Y después de esto vino la palabra. Dice, y de súbito, la palabra del Eterno vino a él diciendo. Ahora, yo quiero saber si es en uno es lo determina y en el otro no lo determina, Monsi. ¿Cuál es la palabra? Sí, el 15:1 dice la palabra de Hashem y en el 15:4 dice a él palabra de Hashem. ¿Me hice entender? Arriba lo determina la palabra y dice vino a él palabra. O sea, en el 1 es la palabra. Correcto, En eso el es 4 claro. es Sí, palabra. palabra. Y la verdad es la palabra.
Dime, En ninguno de los dos está determinado. Dice de bar, de barrio, de Yohei Bajei. O sea, palabra. vino palabra. Palabra. Pero no está el artículo la. La no está. En los dos, en ninguno. ¿Y qué lo determina? La partícula ja. Y no. está. ¿Cómo le dice Rashi? Y de súbito, la palabra del Eterno. ¿Por qué lo determina? Tengo mi Torah. Después de estos eventos fue la palabra de Adonai. Leo en el paso, leo 15:1 en la Torah. Y leo en el paso 4. A ver, ¿cómo les digo yo? Venga, muchachos. Lo que yo quiero ver es cuando dice una cosa es que es vino palabra de Hashem y otra cosa es decir vino la palabra de Hashem. Como si estuviera tomando forma corpórea. Correcto. Vino la palabra de Hashem, vino palabra de Hashem. Voy a leer lo de la Torah de la cual yo estudio. Y esto dice: después de estos eventos fue la palabra de Adonai a Abraham. Así dice donde yo estudio. La 6 dice, la 5, la 4, perdón. Y de aquí que la palabra de Adonai vuelve y lo determina. Pero en Aquí, el hebreo no aquí. tiene- en el hebreo sí dice palabra. No dice la palabra. Pero Rashi también lo determina. Es una traducción en español. ¿Cómo? Pues porque es una traducción. No, que no necesariamente la porque es español puede emitirlo, vino palabra. Que usted puede encontrar muchos pasos donde dice vino palabra de Hashem. Sí, pero en el hebreo es palabra, no la palabra. Pero tiene que haber algo que me lo determine. Porque los traductores no van a colocar la porque le ocurrió algo. En la traducción israelita está igual que la de donde. La palabra. Pero en el uno, tiempo. O tiene un muñequito, o tiene un en el palito. versículo uno, después de que dice palabra A, ahí sí lo determina. Dime, por favor. Abraham. No, entonces está ahí. Algún tiempo después, la palabra de Yahweh. El 1. Y el 4 dice, pero la palabra de Yahweh vino a él. Correcto. Como si la palabra tuviera paticas. La palabra vino. No. Continúe mientras que pasa con la porque hay 3 toras que dicen la. Y ellos no van a decir vino palabras que después se puede omitir. ¿El artículo ahí, Sergio? ¿No? ¿El artículo está ahí? No. No, no está para En nada. ninguno de los dos lados, por eso Tampoco digo lo- que no está. O sea, y empieza ahí como le empieza a usted el 15.1. Dice Hadebarim. Así. Supuestamente diría Aquí en los dos. las palabras. Aquí en los dos Y él lo no pone determina. después de estos. ¿En qué tora? ¿Cómo está la tora? Como ahí raro, ¿no? ¿Cómo se llama esa Torah? Dice la Torah. Vale, Después hágala, dice de hágala. Bar, Yohei Bajei. De Bar, sí. Que ahí sí sería palabras de Yohei Bajei. Después de esto, Pero ahí empezaría la diciendo palabra de Adonai, Abraham la, inició. Ese pa- es la el palabra, uno. las palabras. Y el 4 es más de aquí que la Las palabra de palabras. Adonai le dijo. Hay algo raro. Lo pone igual. A los dos le pone la. En las 2 horas que tú tienes ahí. No, en la Torah. A las dos le pone la. La. Pero pues si hay algo raro ahí porque iniciando el versículo en hebreo dice las palabras. Después de eso, En hebreo. la palabra de Adonai. Ah. O sea, si hay algo raro No, ahí. pues translitérame cómo sonaría, cómo quedaría bien mejor, perdón, todo está bien, pero cómo quedaría mejor Después de entonces. estas cosas vino. Las palabras. Las palabras no sería vino. O sea, no sé cómo iría O ahí. vinieron porque- las palabras. Dígalo tal cual. O sea, es que Así yo le con la idea. palabras más, palabras menos. Ganar más palabras. El versículo 1 tiene las palabras y después Empieza, tiene empieza palabra Yohei Bajei. O sea que uno puede ser un mismo, una misma y la otra mismo. O me fui por donde no era. No te capté, dime para ti. Singularidad y pluralidad. está Sí, lo que pasa es que como me están decir diciendo que el mismo pasuk en hebreo empieza de una forma rarísima. ¿Sí me entiendes? Dice las palabras, palabras, algo así, ¿sí? Ujú. Pues no seguido, pero aquí en la traducción en español no aparece 2 veces la palabra palabra en el versículo 1. Bueno, pues yo me baso, pues, y me disculpan en la Torah que siempre estudio, ¿no? Que me parece la más confiable, cada uno confía en ¿Y lo que ellos le cree. dan ahí alguna explicación? Pues digo, No, ellos cuando encuentran eso de la cuestión de la palabra, un verbo ahí me puede enredado, cosas así, ellos nunca han explicado eso porque ellos saben que ahí está Yeshua. Entonces lo que nos quiere llevar es que la palabra es Yeshua. Ah, claro. Sí, porque dice que vino la palabra, no dice que vino palabra. Ahí está, antes de Divino. utilizar la palabra del Oyen está el verbo hayá.
Eso, O sea, eso que no eso es- es... Aparte ese de Sí, es- sí, Merced nos explica, gracias. Entonces- Lo escribes ahí, Y aparte dice de esto que es un en el- verbo, allá listo. En el 1 está viendo la palabra en visión. Sí, sí, Como pero si estuviera. continúo mientras que listo, continúo. O si te queda más fácil acá. Hay una conexión. Leo, todos están siguiendo que eso digamos así que no era lo que queríamos ver porque hay una parte puntual que quiero que veamos. Miren y verán, muchachos, no se distraigan. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón y será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Hashem, ¿qué me harás siendo así quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo y nacido en mi casa. Luego vino a él, que ahí es donde viene mi discusión, ¿cierto? Que también lo determina la Torah donde yo estudio, que dice, vino a él la palabra y no dice, vino a él palabra. ¿Sí me vamos a entender? Abajo está a él palabra y arriba está la palabra. Listo. Diciendo, no te heredará sino un hijo. Pero en los dos les dice no. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. ¿Sí o no? Ese fuera es dentro de la misma visión. O sea, Abraham tiene una visión. Y dentro de esa visión parece que estuviera en la casa. Dice, lo llevó fuera. Dice, lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora. Mira ahora. Los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será ¿quién? Tu descendencia. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Es tenaz que uno en una visión o dormido le crea. ¿Cómo así? Tú que más que una Lo mismo que es, creyó que tener fe. No. Creer una cosa y fe es otra. Es que yo en una traducción encontré que. Tuvo fe. Sí, y puso fe en el Y puso fe. Y que era la primera. Tampoco. Y que esa era la primera vez que se mencionaba fe en Emuná. O sea, y lo más seguro es que esté en hebreo emuná. Y creyó. ¿El 6? No, ahí está en una. De pronto está conjugada cuando arranca Sergiño. Sigo. Y creyó Hashem y le fue contado por justicia. Emin. Así está, la segunda. Emin. ¿Perdón? Acá está conjugada. O sea que se creyó fe. Sí creyó. Porque está en una, está conjugada. Y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió a don Hashem, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso en la mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham, ¿qué cosa? Las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humedado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, río de Éufrates, la tierra de los eneos, ceneseos, los adomeos, los eteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, cananeos, los gerzeos y los jebuseos. ¿Listo? Entonces, la antorcha pasó por el medio, ¿sí o no? Aquí hay varias cosas para mirar. Por ejemplo,
el Pasuk 6 es uno de los Pasuk que utilizó el cristianismo para su reforma. ¿Sí? En que el catolicismo, gente salió del catolicismo para pasar a lo que llaman cristianismo, porque los dos son cristianos. Y dice, y creyó Abraham y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿En qué creyó Abraham? Es como cuando dicen tenga fe, pero tenga fe en qué. Sí, ¿él en qué creyó? En la palabra. Sí. ¿Me dices? Es la palabra misma. Porque debe ser algo puntual. Ahora, vamos a mostrar algo interesante para antiguos y para los nuevos, y termino un poquito con los que están un poco más nuevos en esto. Dice que la antorcha pasó por la mitad, ¿sí o no? O sea que acá Baruj Hu mandó la antorcha por mitad de los animales. Aquí están los dos animales partidos, hay unas aves que quieren comer, ¿cierto? Eso hay mil interpretaciones sobre las aves. Entonces pasa por el medio de la antorcha. ¿Quién está haciendo el pacto? ¿Acá Baruj Hu o Abraham? Él está haciendo el pacto, ¿sí o no? Yo no puedo hacer pactos con el Creador, ya le he dicho muchas veces. Sí, Isaac dice, haré pacto contigo. Hace pacto sobre algo físico y algo específico. Pero esos pactos de vida eterna, por ejemplo el de Noach, ¿sí o no? No destrucción. De no destrucción, es un pacto de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Del eterno. Del eterno Con el hombre. con el hombre. Así el hombre no quiere, ya estaba hecho el pacto. Ya está hecho el pacto. Así usted rehúsa el pacto. Así usted dice que no le interesa, no importa. Precisamente de eso se trata la antorcha. Están los dos animales, pasa la antorcha que viene y que va. Y esa antorcha nunca la cogió el hombre. Estaba dormido. El hombre estaba como dormido. Pues obviamente para que un pacto tenga validez en ese sentido, pues yo me paro con una antorcha, yo soy Akadosh Baruj Hu, mueve la antorcha hacia allá, allá Abraham la coge y Abraham la trae hasta aquí, y eso es sellar un pacto. Pero en este caso no, Akadosh Baruj Hu fue mismo hasta allá y él mismo lo trajo. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Tú, Kate, ¿por qué crees que hizo eso? Te voy a decir rápidamente en otras palabras. Un pacto es, cerrar un pacto sería como esto. Yo te doy a ti una prenda. ¿Perdón? Sí, yo te doy a ti. En estos términos, te doy esto, por ejemplo, es una antorcha, te la paso. Y tú me la devuelves. Eso es cerrar el pacto. Entre tú y yo hay un pacto. Yo voy a estar de acuerdo en eso. Correcto, pero entonces, ¿qué pasa? Que Akadosh Baruj Hu hace que Abraham caiga en un sueño, ¿sí o no? Y paso la antorcha hasta allá, pero tú estás en un sueño. Ya tú no me la puedes devolver. Entonces, ¿el mismo qué hace? Él mismo la devuelve. Y eso sí que tiene sentido. Estas son las cosas primarias doctrinales. Él va y viene. O sea, él mismo hace el pacto con él mismo. Eso que nos lleva a concluir muchísimas cosas. Que en él no hay mentira. Una. Lo que él dice, eso hace. Y si tú fallas, ¿quién paga? Si tú fallas como hombre, porque lo hizo con Abraham, pero Abraham está dormido, fue hasta allá y se devolvió. Si tú pagas, ¿quién falla? El Eterno le hizo el pacto a él, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí no hay margen de error. No, porque el hombre va a fallar. Por eso. Entonces, si el hombre falla, yo estoy haciendo un pacto contigo, tú vas a fallar, ¿sí o no? Él va hasta allá, Abraham no está en sueños, no recibe la antorcha, entonces yo mismo la devuelvo. ¿Qué quiere decir? Que si tú fallas, ¿quién paga? El Eterno. El Eterno. ¿Y el Eterno pagó? Claro. Él pagó y puso ¿qué? El sacrificio. El hombre falló y acabó Baruj Hu, él mismo ¿qué? Él mismo pagó. Si él no hubiera hecho eso, ¿qué pasaría? Se hubiera perdido todo esto. Porque el hombre no tiene cómo. ¿Con qué pagar? Por eso es que el hombre no puede pactar con el Eterno. Correcto. Porque el hombre ¿qué? No tiene cómo. Falla. ¿Cómo le va a pagar? ¿Cómo la paga? Si hubiera hecho el pacto a Abraham, ni siquiera hubiera nacido Isaac, porque Abraham más adelantico falla y toca matar a Abraham, ¿por quién van a matar? Sí. Se vuelven a matar. Pero a ese voy yo. ¿Qué era lo que había en ese pacto? Bueno, me van a decir la palabra, pero ¿qué exactamente? Que era... ¿Saben qué creyó él? Sí. ¿Qué vos? ¿En qué creyó? Esa pregunta, llevo preguntando de un cuarto de hora, ¿en qué creyó? Y creyó Abraham y fue contado por ¿Qué era el justicia. pacto? ¿En qué incluía el pacto? ¿Cuáles son los parágrafos del pacto?
¿Cuáles son las líneas? ¿Cuáles son la directriz del pacto? Ahí dice la palabra, ¿no? Pero que Sí, vino palabra de Hashem, ¿cierto? Y le dijo qué cosa. La heredad. Voy a tener un hijo. Va a tener un hijo. Están hablando de la heredad. Repito. Luego vino palabra de Hashem diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Mira que no le dijo, mira el cielo. Los cielos. O sea, ¿cuántos cielos tuvo acceso? Y vamos a ver un pequeño que hay ahí. Y aún contando las estrellas del cielo, nosotros hacemos parte de ellas. ¿No? ¿No? ¿Cómo es la jugada? Que aún contando qué cosa. Aún contando las estrellas del cielo, nosotros hacemos parte de ellas. Porque nosotros igual somos No, nosotros, ¿no? pues realmente lo que dice, y miremos, y dice las estrellas, realmente no le mostró estrellas. ¿Cuál es lo antinatural de que salga y mire unas estrellas? No le mostró unas estrellas. ¿Qué le mostró él? Solamente los hay. Nosotros, Es que a mí lo que me la nechamot de nosotros. A mí lo que me causó Sí, curiosidad porque eso es lo es que brilla, esa es la chispa. Claro. que apenas dice vino palabra, de una vez le dice no temas, y después le dice no te heredará. O sea, de una vez como que le dice, como que lo restringe, o sea, como que no. ¿Sí me van a entender? O sea, que no piense que otra persona va a heredar. No, Juan Pablo hace tres partes, los tres negativos que hay. Sí, No temas, exactamente. ¿cierto? Eso hace hincapié. En eso hago hincapié. No temas, no, No te heredará. sí. Y la otra no tiene, solamente tenés esas dos, no tienes muchas cosas. Que yo podría, o sea, lo que tú me dices es el vocabulario que él usa, porque luego podría decir, Y no sé relaciono- fuerte, te van a heredar, y te voy, y en lugar de decir el no. Que una parte es todo no haga la otra. Por eso como que lo relaciono. Debe de haber algo. Cada vez que dice viene palabra o la palabra de Hashem, Sí. dice o inicia no temas, digamos en el 1. En el cual dice, Y en el 4 no te heredará. Siempre. Empieza con un negativo, más Sí. bien. Empieza con Una negación. una negación. Bueno, y tiene mucho sentido, pero es que eso sería como otra explicación. ¿Por qué qué trae una negación? Un no. Cuando yo le digo a un hijo, no saltes, no brinques, no. Una negación puede ser también una afirmación. Como cuando uno le preguntan cuál de las siguientes no una es tal cosa. preservación. Sí, pero un poquito más al fondo. Una corrección, ¿no? O una advertencia. Le está asegurando algo. O sea, que en general no. ¿Sí? Como Otro mismo. le está asegurando. Póngale aquí, miren esto. ¿Usted qué profundiza más? Cuando le dicen, comerás arroz con carne. Ejemplo. O profundizas más en, no comerás. No. No comerás. Por ejemplo, en una dice, comerás, y en otra, no comerás. ¿En qué hay más cosas ocultas? En el no. En la restricción siempre hay cosas más ocultas. Sí. ¿Por qué? Cuando un papá le dice a uno, no salte, y uno es terquito, ¿sí, no? ¿Cierto? Y salta, y luego la justicia, me enseñan la profundidad de la lección. O sea, el no, cuando hay un no, está encapsulado. Yo les dije que hay cosas que están, muchas cosas en las que está encapsulada sabiduría. Hace 8 días les dije una y se me olvidó. ¿Qué fue? Acuérdenme. ¿O fue en la paracha, en la yeshiva? Dije, cuando aparezca esto en la Torah, el cambio. ¿En la yeshiva? Que dije que hay un cambio de letra. Por ejemplo, saltarás y vivirás. ¿Cierto? Entonces por allá la entra y dice, vivirás y saltarás. Y está hablando del mismo fenómeno. Cuando hay eso, toca pararse ahí. Toca quedarse quietico y mirar, porque en las dos cosas hay profundidad. Por ejemplo, y acabó Dios los cielos y creó Dios los cielos y la tierra. Y creo Dios la tiene del cielo. Y después por allá adelante dice, Fue acabada. ¿Cuál? Fue acabada la tierra. al contrario. Entonces ahí hay profundidad. Y me toca ¿qué? Pararme y profundizar. Cuando hay un no, es porque no, dentro del no siempre hay profundidad. Cuando usted dice, no, es que usted no puede entrar por esa puerta, usted no ha visto que uno dice, ve, ¿por qué? El no, los nos,
Por ejemplo, por eso nosotros decimos que los que se llaman misbot negativos, ya te escucho, de los 248 positivos y los 365 negativos, los negativos generalmente son los que más unen, a los que más profundidad puede llegar a tener. ¿Sí me entiendes? No comerás el cabrito, el no, hay algo. No usarás la lana con el lino. Creo que hay otros, sí, lo estoy parafraseando. Negativos. Entonces ese no hay que profundizar, hay que mirar, ahí hay algo escondido. ¿Te entiendo? Es que el no, la restricción siempre trae, por eso los no traen algo positivo. Cuando usted le dice a una persona no saltará, ¿cierto? Es porque usted está preservando la vida. Sí. Generalmente cuando saltes, tú le das, uno no medita por qué me dijo sí. Porque uno pasa derecho. ¿Cierto? Uno dice, por ejemplo, de esos animales comeréis. Uno dice, bueno, pues comemos de esos. Y luego dice, de estos no comeréis. Entonces dice, pero ¿qué tiene el bagre, por ejemplo? ¿Cuál es el misterio del bagre? Pues investigue. Entonces uno busca en los no eso. Pero a este punto, bueno, es parte de eso, pero vamos, sigamos adelante. Entonces me entendieron lo de que Abraham, el Eterno pasa, va y viene, pero no intercede a Abraham. Entonces él hace pacto consigo mismo. De ahí viene el versículo de Pasú que dice, y nos reconcilió, ¿qué cosa? Consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo. Imagínense, no dice que yo me reconcilié con él, no. Dice que el Eterno se está reconciliando al mundo en Yeshua HaMashiach. Sí, acá Baruj Hu lo pone a él como la propiciación, como el pago, ¿cierto? El hombre falló y sin embargo el Eterno pagó. Y ahí es donde viene precisamente que todo nace de una elección. De una elección. Y miren el plan donde estaba diseñado, desde antes de los antes de los antes. Te haré un hijo. ¿Cierto? Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, una preguntilla. Vamos a buscar ese pasuk en Romanos 4:3. ¿No reconcilió? Sí, no, el otro. Que Dios estaba en Cristo reconciliando. Romanos 4:3. Alguien que me lo lea. ¿Qué dice? Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Miren, pónganle bien atención. Por eso ustedes tienen que ser. Bueno, leanla. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Elohim. ¿Cómo dice la Escritura? Creyó a Abraham a Elohim. Y resulta que ahí no se llamaba todavía Abraham. Ahí solamente llamaba como Abraham. Entonces, ¿por qué lo colocan como Abraham? Porque ya había cambiado su función en ese instante. No, por el cambio de nombre, ¿no? No, pero tú, se echan en cabeza el Pues usted dice que cuando no cambia de nombre es porque cambia de función, ¿no? Sí, pero es que el pasaje cita al pasado. ¿Sí me entiendes? Entonces dice, creyó a Abraham, le voy a contar vos. Aquí dice, creyó a Abraham, le voy a contar sus días. Pero si tú vas y mira, a Abraham todavía no le han cambiado el nombre. Ese es sí, Abraham le cambió, lo que tú me estás diciendo, a Abraham le cambiaron el nombre, esa es la respuesta que tú me estás dando. Pero estoy diciendo, ¿por qué en Romanos? No, yo digo que de pronto en ese momento, o sea, en ese momento que el Eterno le estaba haciendo paso, ya estaba cambiando de función. Y así lo querían entender. Sí, pero no le ha dado un nombre. ¿Me están haciendo entender? Si ustedes miran, en el Pasuk 3, ¿Por qué cita? Y digo también Abraham, A-B-R-A-M, Abraham. Y resulta que Romanos no dice que fue Abraham el que creyó, sino que fue Abraham. Cuando pasó lo de la antorcha, el nombre de Abraham no era Abraham, sino Abraham. En el Brit Hadashah, o el pacto renovado, no dice que el Eterno hizo pacto con Abraham, sino con Abraham. Y vuelve y léelo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Por eso mismo lo estoy diciendo en la Escritura, ¿no?
Sí, pero es que un lado está con H y el otro lado está sin H. Porque ya estaba escrito que ese era el nombre, ¿no? No. No, porque con el tipo que hace el pacto, el man se llama Abraham. No, mira, Así, Catherine. sí, sí, la H. Correcto. O sea, con el man que hizo el pacto se llama Abraham. Él después le cambia el nombre a Abraham. Sin embargo, en Romanos, después dice, la Sagrada Escritura dice que hizo pacto con Abraham. Y eso no es verdad porque lo hizo fue con Abraham. O toca buscar más bien qué hay escondido ahí. Pero el que Pablo está citando dice Abraham. Sí, bueno. ¿Por qué Pablo, si va a citar, lo cita mal, digamos? Sí. Sí, fue que lo citó, no lo citó mal. Creo que dice en la ley está escrito. Aquí O sea, lo está citando. Pero parece que lo citará mal. Abraham fue estaba más de la categoría, decimos Abraham. ¿Cómo, perdón? Ya lo conocemos así. También se conocía como Abraham. Pero es que el problema es que dice la Torah dice así y la Torah no dice así. Continúa. Ahí le está echando cabeza, sí. Sigue echando cabeza. Entonces, brevemente, continúa. Sigo. Ya vimos un aspecto doctrinal. Después lo del nombre lo vemos de aquí a un año. Pero mira esto. Creo que miramos sobre todo para la parte doctrinal. Primero que todo, la del pacto. Que el Eterno hizo pacto consigo mismo y pagó por sí mismo y nos reconcilió consigo mismo. ¿Cuándo empezó a hacer pacto? Cuando la antorcha fue y vino sin la intervención del ser humano. Eso es algo doctrinal básico para poder entender después muchas cosas. Vamos con la segunda parte doctrinal. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y no sé si ustedes se dieron cuenta en la Reina Valera, ustedes que estudian tanto. En Berechit 16:1, ¿cómo empieza? No. ¿Cómo? Sarai, es que ahí estaban. Ah, listo, ahí dice Abraham, perfecto, yo te entiendo. Pero ¿cómo dice? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Dice, no le había parido hijos. ¿Por qué? No, es que esa palabra es real. Claro, como preñar. Preñar es la palabra que es. Cuando dice esa mujer está preñada, esta palabra. Sí. Sí. Vale, entonces, escúcheme, no se me vayan, porque ustedes me dicen que les explique. Dice, miren cómo dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, como si esa la determinación estuviera en Sarai. O como si lo que no quisiera tener hijos es Sarai. ¿No creen que sería mejor decir Sarai no podía concebir? Como decía Rebeca. O sea, que el nombre era el que estaba frenando ahí la... Yo pregunto si cuando, por ejemplo, una de nuestras matriarcas que olvidamos a Ana, ¿cierto? La madre de quién? Yeshua. De Shemuel. ¿Cómo dice el pasuk? Y ya lo está buscando. Pero nada más hubiéramos estado con Rebeca. Rebeca también decía de que no le daba o que no concebía. Listo, sácame de la duda. Dice, Sarai no le daba hijos. No le había... ¿Cómo dice Rachi? Y Sarai, mujer de Abraham, no le había parido hijos. No le había parido. Como si ella no hubiera querido. Ahí vamos. ¿Sí lo leyeron el texto ahora sí bien? Sí. ¿Seguro? Ella no fue la que quedó embarazada y después perdía el bebé. Vuelva y léanlo. Sarai, mujer de Abraham, no le daban hijos. Sigamos. Y ella tenía una sierva egipcia. Acuérdate que a la primera persona que regañaron, en todo este cuento, ¿quién fue? ¿Regañar? Sí, ¿quién regañó? ¿El ángel?
¿No regañó a Sarai? A Sara. Capítulo 5, ¿no es? Pero todavía no lo regañó. No, en el relato, sí. Sí, ella. A Sara. Porque ella. Aunque a Che no le había... ¿Porque ella qué? Esa palabra sonrisa abajo y sonrisa arriba es diferente, dime. Dice, pero Ana da una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Hashem no le había concedido tener hijos. Esa es otra forma. A ella no le habían concedido. A ella no tener le hijos, concedió, que Hashem no le concedió pero tener esta hijos. no le daba. No hijos, le daba. no le daba. Esto no le había dado. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser, ¿cierto? Que en Sarai, por la forma, el texto en como lo habla tan fuerte, vocalizándolo yo, meditando en el baño, ¿cierto? Sarai no le daba hijos, Sarai no le daba hijos, Sarai no le daba hijos, Sarai no le daba hijos. Dije, Sarai no le daba hijos. O sea, no estoy diciendo que dentro de ella no había ese sentido de tener un hijo. Y ella después la regañan por una sonrisa o risa sorna, sarcástica, como diciendo, yo no le quiero dar hijos. ¿Han escuchado en algún lado? No. Vale. La chica que quería conservar. Listo. No creo. La chica Puede de ser porque... 80 y poco. En algún momento dijimos ¿De cuánto se murió? De 125. De temor, una risa nerviosa. Ah, ya, pero- vale. Sí, gracias por ¿No será, defenderla. ¿No será que hubo un Gracias por tiempo que defenderla. ella lo quiso intentar y después de tanto no, entonces ella como que se dejó llevar y se dejó como sucumbir a esa vaina? No sé. Pero, Y cuando el ángel le dice, pero, hágale. que de pronto ella de tanto tiempo porque pues imagínate, Ah, ya listo, cayó como en ese ostracismo. Ya te entiendo. Cayó en un estado de negación, sí, yo no Porque se quiero. le había ido Se decepcionó. Puede ser. la costumbre de la mujer. Pero igual se ¿Y saben por qué? Oiga, miren muchachas, ayúdenos, a nosotros los hombres. Sarai, nosotros sabemos que Sarai no es caída del techo. Ella no es caída de arriba. No. Ella es una persona, si el Eterno la escoge como nuestra matriarca, es porque esa mujer. ya sabía. No, pero espera un momentico. Una mujer como Sarai pareciese en el relato que automáticamente, ¿cierto? Como que le dice, ve con Agar. Porque esto no se puede. ¿Por qué ustedes que son mujeres, porque yo como no me siento como mujer? ¿Qué le llevaría a ustedes como mujeres a tomar una determinación? Tan radical. Y sí, tan radical. Decir, Pues no querer a la persona. Pero ella no. ¿cómo? No querer a la persona. Pues si yo no quiero a la persona, yo no le voy a dar hijos a esa persona. Punto de vista válido. Yo digo que era por no dañarse el cuerpo. Porque Porque ella había estado allá, había conocido lo del faraón y eso, cuando ella estuvo por allá y de pronto algo le quedó a ella de toda esa. Cambio de ella. estético. Sí. Pero Bueno, pero espera un momentico. Vamos en dos cosas valederas, porque lo tuyo es valedero también. Puede ser algo estético, algo de mujer. Pero 16.3, ¿qué dice? 16.3. Por favor. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su ¿Por sierva. qué el relato hace como si hubieran muchísimas más son mujeres en la escena y dice Sarai, mujer de Abraham? Pues para que quede claro que Agar no es mujer de Abraham. Bueno, vale. Dime. Pero en el 2, Sarai sí entiende por qué. Porque ella dice, mira, Adonai me ha hecho estéril. O sea, no es que ella quisiera. Es que ella ya interpreta que el Eterno fue quien puso la esterilidad en ella y que ella por más que quiera no puede. lo que yo ahorita le estaba diciendo, O sea, lo intentó y se dijo definitivamente no. Por eso, oiga. sí, ya hubo mucho tiempo que ya lo estuve intentando y al ver que ella no concebía, o sea, no quedaba en embarazo, pues ya la edad que viene el ángel, ella, pues bueno, por favor, Ahora, la pregunta es- ay, por Dios. Por algo estaba en ella, Mírenme, tú quieres dar un hijo a tu esposo y no poder hacerlo, Sí. creo que es algo muy frustrante. claro. Y aceptar eso tuvo que haberle costado en su corazón. impacto a ella. Wendy, pero Bueno. algo ya no le tengo. ¿Cómo? El Eterno le podía dar, la podía hacer concebir, pero Ah, por algo claro. ella estaba estéril. Pero Algo que había te- en ella que el Eterno Sí, la tenía ya que se le- primero enseñar. Ya sería otra cuestión, porque ella era estéril. Sí. Eso ya es otra Ese cuestión. no podía parir por Bueno, como ven, Ah, sí, mire que eso está bueno. ¿Cómo? Lo que dice Daniel. Tuvo 84 años y no duró por su esterilidad. O sea, dice que ella era bravo. En cambio, Por eso. no, Rebeca. ¿cómo es?
¿Tuvo 84 años, pues? Y no oró por ser estéril, o sea, para que diera fruto. Para que dejara de ser estéril, mejor. Sí. Cosa contraria de Rebeca que dice que durante 20 años oró. O sea, ella no oró Para que se le quitara, para que se le quitara la esterilidad. Ajá. Al contrario, cogió, digamos así, el camino Lo más fácil, corto. Lo más fácil. No, usted sabe que no, yo sé que yo defiendo a sus patriarcas y matriarcas a morir. No. Eso es más fácil para usted. No, yo quiero que lleguemos a, yo quiero que lleguemos a nuestra matriarca al fondo. ¿Sí me entiende? Usted sabe, predicaciones sobre Sarai no hay. Si ustedes miran o charlas sobre Sarai, casi todos hablamos de Abraham día y noche. Es nuestro patriarca y ¿sí o no? Pero muy poco nos hemos detenido en Sara, en Sarai. ¿Qué tenía nuestra matriarca? ¿Qué pudo haber afectado? Porque, ¿cómo así que no le quería dar hijos? ¿Cómo así, como dice Daniel, que nunca dijo y oraba constantemente, sí, por salir de esa esterilidad o tales? Como Ana o como la mamá de Sansón. O como Ana, sí. O como Rebeca. Y es que ella, a mí a veces me causa particularidad, es la inmediatez como que toma la decisión. ¿Cierto? Dice, no, pues voy a coger y que se la está. Entonces yo pues les pregunto, ¿será que una mujer que ama a su esposo sí es tan continua en la acción? Así, no, que el Eterno dijo que vamos a tener hijos, sí, pero yo soy estéril. Ahí está la vecina, hágale con ¿Usted ella. cree que yo le voy a decir eso? Ahora que nos llevan 2 días casados, ¿no? También hay que tener en cuenta eso, que nos llevan 2 días casados. Pero como dice alguien por ahí, si yo amo a esa persona, yo puedo amarlo, no indica que vaya y se acueste con la vecina. Pero si él anhelaba tener un hijo y ya la edad Por eso, no Ella era. no se lo podía ver, ¿qué le podía Por decir? él le tocaba. No, pero es que hay una cosa en todo este aspecto, Abraham creyó. Pero ahora Bueno, y No, habla Abraham entonces ¿por qué se acostó con Agar? No, sí, yo te entiendo eso. No, tranquila, que yo sé que el Eterno no la Vale. ¿Era el tiempo que ella quería concebir o era el tiempo que Hashem tenía determinado de que ella quedara en embarazo? Porque una cosa es uno querer y otra cosa es lo que el Eterno quiera en el momento que quiera. Listo, perfecto, va para esa. Sino que nosotros queremos mirar el estado anímico y los antecedentes en que nuestra matriarca viene. Yo quiero ver más profundamente Sarai cómo llega a tomar una determinación como le haga. Es que yo no concibo a nuestra matriarca caída del zarzo diciendo, sí, listo, hágale con la vieja. o sea, ¿qué lo llevó a eso? Sí, ¿cómo estaba su estado emocional? ¿Qué racionalizó? ¿Qué espiritualizó? ¿Qué pensó? ¿Cómo llegó a ese round? Por eso digo, yo no veo a Sara con ese ambiente. No, yo no puedo tener hijos, acuéstese con ella. No funciona así. También puede haber sido que él vio ya muy viejo. Sí. Porque hay un pasaje que dice que sacó un pueblo, algo así, que de Abraham, que eran huesos. Dice algo así, dice de nuestro patriarca que estaba casi No, muerto. y es que Sara saca yo siendo ya tan vieja, ¿cómo voy a concebir si algo fue la costumbre? Sí, yo lo sé que todo eso es de aquí para afuera, pero vamos a mirar de para adentro. ¿Cómo estaba Sara? Sí, ¿cómo venía Sara? ¿Cómo estaba Sara? ¿Por qué Sara determina lo de Agar? Depende de la Pero es que 60 años de Pero es que yo creo que Abraham fue el que se aprendió. No, y miren esto, ¿cómo fue? No, miren esto, ¿cómo fue lo que desarrolló nuestra matriarca con el hijo de Agar? Como odio, como repudio. Sí. O sea, ahí vamos, celos, ¿sí o no? Yo digo que otra cosa. Como repudio. Si tú eres, espera un momentico, déjenme completar la idea. La acción de Sara, con la cuestión de Ismael, es que ella desarrolla un celo y como un repudio hacia Ismael, ¿cierto? Entonces, si el origen de toda la conversación es que Sara realmente dice, no, pues sácale con la muchacha porque yo estoy viejo, usted también está viejo, ¿sí? Y de todas maneras, ¿qué hacemos? Cogemos el chino de ella. O sea, yo lo haría en otra actitud. No, pues yo estoy vieja, pues mejor tener un hijo con una muchacha, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo pensó antes? ¿Por qué no lo pensó 20 años antes? Sí, pues no, es que hay que hacer la connotación de 10 años, llevan 10 años. Sí, pero ella, ¿por qué no lo pensó cuando tenían 45, 35 años? ¿Por qué no pensó eso? No, pues de una vez vaya a acuéstese con la... ¿Por qué no tomó esa determinación? ¿Qué pasó? Porque desde ese entonces yo hubiera pensado, bueno, yo no puedo tener hijos. Y mientras más vieja, menos. Y tú tampoco, pues hágale con la muchacha. No, justamente cuando vino, ¿cierto? Tú vas a tener un hijo, te digo, no, eso es mejor que le hagas con la señora. No tiene congruencia. Si no tiene congruencia es porque hay algo que está oculto. Pero Abraham también lo sabía. Abraham también lo sabía.
Claro. Pues vamos a tomar otro punto ahí, otro Porque punto. si, digamos, pasan 5 años y Abraham está con ella y ella no le da un hijo a él, pues se le va a decir, venga. Bueno, pues, 5 años, llevan 80 y pegue, como dice Sergio. Claro, no, pues Ensayando. ya ahora empieza a mirar el problema. Ahí. No, porque lo hubiera podido hacer de pronto a los 50 años, a los 60 años. Esa ausencia de un hijo. Pues, es más, Abraham dice, solamente nos va a heredar, ¿cierto? Nos va a servir ese el Damaseno. Pues si yo pienso desde eso, desde antes, le digo, no, pues tengamos un hijo con otra muchacha. O sea, tengo un hijo con otra muchacha y lo podemos heredero. Eso es más sencillo, es que no es tan así, tan fue. Vuelvo y repito, yo paré en todo este relato en la acción de Sara, esta vez. Dije, Sara no es tan estúpida y dice, vaya, acuéstese con esa vieja. No, ya no es tan tonta. Yo no creo que una mujer piense así tan fácil. Después de... Uno de mujer aguanta todo lo y ese yo creo que sería más del último. Acuéstese con la vecina, ¿sí o no? Claro, porque no se sabe que se va a perder el final. Es que yo, pues digamos que leyendo, viene después de que Abraham está ansioso de tener un heredero. Sí. Y le hacen la promesa. Y digamos que la decisión viene después de eso. ¿Será que, no sé, Sarai no creyó y dijo que la única opción que ella veía para tener un heredero rápidamente era Agar? Te repito, pregunto, ¿por qué Sara no pensó eso 30 años atrás? Sí. O sea, porque Porque no hay una promesa de que realmente iban a tener un hijo. sí, todavía no había promesa. Pero ¿Será que se apresuraron con la promesa? No, pues obvio. No, lean el 16 del 1 al 4. ¿Listo? 16 del 1 al 4 y terminamos ahí. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Hashem me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, como si yo hubiera sido la culpable. Entonces Sarai dijo a Abraham, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, o sea, a Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Otra traducción, del 5, y dice 5. ¿Qué traducción del 5? Sarai le dijo a Abraham, el agravio contra mí es por tu culpa. Yo te di mi sierva y al ver que concibió me despreció. Que juzgue Hashem entre tú y yo. Entonces, primero le dice, vaya a acostarse con Agar, luego le dice, ahora la culpa es suya, hermano. Porque ella me odia. Sí. Sí. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Hashem entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. La quería hartísimo Abraham, ¿cierto? Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y ahí para adelante ya es un relato, sobre todo del 7 al 15, los islámicos se basan en este relato para armar las boas que ellos hablan. ¿Cierto? Sí, Ismael el heredero, etcétera, etcétera, y sale bueno. El comentario que pone la Torah dice Sí. que Sara le recrimina eso a Abraham porque él pidió fue por él y no pidió también por él, por el hijo. Porque Abraham a la hora de hacer el pacto, solo para él, o sea, pues, pidió tener un hijo por él, pero no intercedió por Sara para que ella también pudiera tener. bueno, eso nos da una buena prevalencia porque vemos que Abraham en el primer viaje
dio hijos. Sí. O sea, ¿sí me entienden? El primer que estaba tanga. O sea, que el man sí podía tener hijos. Sí, claro, o sea, no era culpa de él, que el Eterno les tenía asegurado eso. O sea, el hombre dejó de tener hijos. Listo. Ella le dice, hágale con el hombre. Sara, listo, ella dice, se le echó la culpa por no, sí, por no pedir. Pero yo sí le entiendo a su merced lo que dice. ¿Qué? Lo que usted dice, lo que usted dice, es la actitud con la que ella contesta y la prontitud para Es decir, hacer cosas. y para terminar, escuchen un momentito. Podemos combinar. Como podemos ver una cosita, ¿cómo ven ustedes a nuestra matriarca? Inteligente. Apresurada. Es que yo vi Sí. que de todas maneras Sarai venía de una cultura que era pues muy diferente, de ídolos y todas esas cosas, ¿sí? Entonces yo me imagino que ella quería darle como la ayudita de decir al Eterno, no, pues como no pasan las cosas rápido, pues ayudémosle para que pase rápido, una parte. Pero que ella no haya querido darle hijos a Abraham, yo no creo. Vale. Ella quería, obvio, porque era su esposo. Y pues para ellos era importante sus hijos. O sea, esta cultura siempre ha sido de que los hijos son una bendición. Vale. ¿Qué opinas, Jenny? Yo ya dije lo que opinaba. Pues yo pienso eso, que ella se apresuró. Primero que Abraham estaba muy ansioso por tener un heredero. Y pues que ella se sentía mal porque ella no podía hacerlo. Ya habrán razones espirituales por las que no, o porque el Eterno no se lo permitió. Y pues que ella, digamos que al ver que le habían prometido que él iba a tener un heredero, pues ella rápidamente pensó en una solución rápida para que pudiera tenerlo, sin pensar que pues el Eterno tenía una manera diferente. Bueno, sí, toca a la mujer. ¿Qué crees, Beatriz? Eso mismo que yo le estaba diciendo a Nayuto, que por la promesa que le hicieron, él se apresuró mucho, él quería un hijo. No dice nada, lo que ofrece es ella, por eso. No entendí. Ella lo ofrece, lo mismo que dijo Jenny, que le dijo a Nayuri, cuando él le dijeron que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, y ya sabía que su mujer era estéril, él quería un hijo, de pronto él le comentó a ella que él quería tener descendencia. Pues es que si él le oró al Eterno porque por un heredero te dijo, aquí es en el 2, en el 15:2. Si no ¿Qué me tenía, decías? pues, Que yo, porque él estaba yo ansioso. Escuché un momentico, Andrés. Y yo difiero en lo que están diciendo ellas de pronto de la ansiedad de Abraham de tener un hijo, porque digamos en el 12:2 que dice, y haré de ti una nación grande, entonces desde ese momento hubiera empezado Abraham a pedir un hijo al Eterno. Sí, claro, Valero, no te creo. Pero Eso dice la eso escritura, le además. pregunté. Haré tiene una nación grande. Dime, pero. Veremos a Sara y le preguntamos. ¿Tú vas a decir que qué? Ah, no. ¿Y tú qué opinas de Sara, ya que vas a hacer la más? No, que todo está en el tiempo del Eterno. ¿Qué pero sigo diciendo? ¿Qué tenía El Sara? afán de Es- Sara. Inspeccionemos a Sara. Es que Don Nelson no. Pero yo creería que ellos siguieron intentando, o sea, tener un hijo. Porque como ustedes dicen, ellos no pensaron antes, o sea, ella siendo estéril y ya habiendo intentado tener un hijo, usted dijo que, bueno, hubieran pensado 20 años antes que tuvieran relaciones, que Abraham tuviera relaciones sexuales con otra. Pero seguían intentando y por eso es que ella se frustró. Ya la única salida que le quedaba era buscar a otra persona. Pero después se frustró más tanto de que hubiera visto a su esposo con otra persona teniendo un hijo, que ella no hubiera podido darle como esa satisfacción a Abraham de tener un hijo. Sí. Cuando es Entonces precio. por eso despreció el hijo. Bueno, Que nació de Abraham. Daniel. Daniel. Dice, entonces, vemos, sobre todo yo quiero que nos concentremos en nuestra matriarca. ¿Y qué opina don Nelson? ¿Qué opinas? La opinión es importante para el grupo. Gracias, hermano. Entonces, me llama la atención que el encabezamiento dice, y Sarai no le quería dar hijos. ¿Cierto? Puede haber existido una pausa en ella, en la que realmente, porque ella conoce el Eterno, porque ella decreta que el Eterno fue el que la hizo estéril. O sea, el nombre sagrado.
creo que ahí dice el nombre sagrado, ¿cierto? Donde dice, ella me hizo estéril. Sara le dijo a Abraham, mira, Hashem, ese ahí, ella conocía que ella le echa la culpa, determina que es Hashem el que no quiere que tenga hijos. En sí, ella tenía una pelea con el creador. Dice, pues, el creador es que no me deja. El encabezamiento me dice otra cosa. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces, el estudio de esto que quiero es que nos concentremos en Sarai. ¿Quién era Sarai? Oye, que Sarai es muy volátil. Solo hay en las películas, en los relatos, en los estudios midrásicos, es muy poco lo que se habla de ella. O algo profundo. Y yo no veo a Sara en esa sencillez como, no, ofrezca todo y hágale con Agar que todo bello. No, eso no funciona así. No, como ella no es caída al techo. Dime. Sara no, pero Sara sí. De pronto puede tener una definición. Claro, Sí. es que le cambia el nombre, ¿no? No, sí, cuando ella entiende más adelante le cambia el nombre. Sí, pero como mujer, así sea como una mera carnal y terrenal, no va a hacer eso olímpica en la mañana. Vaya, hágale con otro. Y el cambio de nombre. Pero yo le hago hoy la pregunta. El cambio de nombre que se les da a ellos, el Ruach de Elohim, interactúa diferente ya en ellos por solamente el cambio del nombre. Cuando hay un cambio de nombre es que hay un cambio de función. Cuando tú vas por aquí y te cambian el nombre. Y el Ruach de Elohim sigue siendo el mismo con ellos, o sea, Sí. ellos tienen como suben de nivel o Sí, sube de es el nivel. mismo. Ah, sí, o sea, la presencia. Lo que pasa es que la presencia divina empieza a mostrarle cosas más grandes, como en ti o como cualquiera de nosotros. Cuando el Eterno a ti te hizo nacer de nuevo, pues obviamente te mostró más cosas. Sí, hay puntos, las 42 paradas. En una de esas paradas el Eterno te eleva a un nivel espiritual superior, en cualquiera de esos puntos. ¿Sí me entiendes? De pronto lo que tú estás aprendiendo hoy aquí, de aquí a 5 años de pronto es obsoleto. A ti ya te parece muy sencillo. Dices, necesito algo más, busco algo más. ¿Sí me va a entender? Y eso hace que tú busques un poco más arriba o encuentres cosas más arriba. Hay gente que, por ejemplo, considera que haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo, como llaman ellos, que hablar en lenguas, ese fue el máximo, el próximo. Digo que no, hay muchas más cosas más profundas, como lo que estamos viendo hoy. Sí ve que hay cosas ocultas que no se nos dan, no se nos enseñan, no se nos muestran normalmente. Y la vida de Sarai es una medo de confusiones. Es una mujer súper emocional. Es una mujer, no se le ha cambiado el nombre. Todavía muy terrenal, muy llevada por sus acciones, por sus emociones. Tiene un enredo de emociones más una cúmula de frustraciones, y eso nos lleva a que cuando las mujeres se dejan llevar por sus emociones, porque ustedes son más emocionales que nosotros, se confunden más rápido. ¿Será? O sea, quedan en un estado de que... No, yo estoy diciendo que no sean emocionales, estoy diciendo es que manejen las emociones, que la mujer es más emocional, nosotros somos un poco más viriles, más toscos, más, ¿cómo le dijera? Ustedes están hechos de la más tierra. brutos. Sí, no, Sí, claro. porque uno dice, esto es así y uno se va de cabeza y mentira, ¿no? Sí, o sea, estoy viendo. La mujer no haga esto, Sí, estoy viendo que la mujer es más sensible, la mujer es mucho más, por eso es más emocional, más sentimental. A ustedes una rosa les parte el corazón, a nosotros una rosa nos cuesta 5.000 pesos, punto, eso es todo. ¿Sí? Entonces yo veo a esa Sara en ese volate, y en ese volate la veo en etapas de su vida diciendo, como una conversación diaria, de esa de pareja, de esposo. Dijo, pues no le doy hijos, así tuviera, yo le pido a Dios dentro de una frustración tanta que ya no me dé hijos. Es más, llegué a viaje y no de hijos. Pues mejor que no de hijos. Y no tengo hijos. Y cuando me dé la promesa, pues no tengo hijos, que lo tenga con otra. Me cerré tanto, ¿cierto? Me cerré tanto en esa cláusula. No todas las mujeres quieren tener hijos. Sí. Eso no es algo de que uno por ser mujer simple y sencillamente ya tiene que tener hijos o debe. No a todo el mundo por decirlo así, aunque va a sonar muy feo, le nace ya hay mucha gente que ya llega a cierta edad y dice, pero yo para qué voy a tener hijos ya ahora a esta hora, a esta edad ya para qué. Sí, y eso tiene que está en la parte. De pronto no tanto eso, de pronto a esta hora tener hijos, como está este mundo,
Vale. Bueno, hay una cosa en nuestra cultura y es que nos enseñaron desde el principio de este sagrado libro una cosa: fructificar y multiplicar. Crecer y fructificar. Eso, Pero hay que cumplir bien el mandamiento, porque no es que tengo ya. bueno, la promesa fue sobre un hijo, en el caso de nuestra matriarca, ¿sí o no? Porque tampoco le dio 17 a nuestra matriarca, le dio 1. Y ahí hizo una nación grande. Vale. Los números. O sea, hay que tener Es más, te voy a decir una cosa, escúcheme. No, Abraham tuvo más hijos después y los 3 salieron terribles. Sí. Los que tuvo con ayúdame. Setura y... Sí, Setura y la otra. Se me olvida. Bueno, tuvo hijos por ahí, bueno, en fin. Yo lo que creo, escúcheme, yo lo que quiero es que nos metamos más en el corazón de nuestra matriarca. ¿Cómo estaba ella para llegar al punto de llegar y decir vaya y esté con Agar? ¿Por qué llegó a ese punto? de desesperación. Lo que don Nelson decía, ¿no? Estaba peleando con el Eterno ya desesperada de que ya no tenía una solución, ¿no? Sí, bueno, No, igualmente ya cuando pues yo no sé si en ese tiempo a los 80 ya, a los tantos años que ya tenía, que eran bastantes, no sé si sea, digamos, prudente tener un hijo. O sea, no sé si el tiempo de fertilidad, o sea, en ese tiempo la fertilidad de los 80 era normal. Y ella se le había Porque yo ven que alguien de 80 aquí que quiero tener un hijo, nos dice, por la que quiera no va a poder. Bueno, Y ella se la había la dicho. parte de la respuesta está en la parachat de hoy en 8. En el capítulo 18. Está en el Perec 18. Estudien esta semana todo el Perec 18. Todo lo que todo es que vean a nuestra matriarca. Perec 18, capítulo 18. ¿Sí? Ahí está parte de la respuesta. ¿Sí? Pero sobre todo, que veamos a nuestra matriarca, ¿sí? Cómo y por qué llegó a tomar esa determinación. ¿Qué la llevó a determinar? Porque a mí no me parece que eso sea... O sea, si uno lo lee así de corrido, pues eso suena mamey, fácil. Y yo estoy seguro que de cada 10 mujeres no le van a decir acuéstese con la vecina que todo bien. Olvídenlo. No, eso funciona. Entonces estaríamos viendo los relatos de la Biblia como muy cuentos de Hollywood, como los hermanos Grimm. No, hay que buscarle el por qué ella llegó a ese punto tan extremo a llegar a decir haga eso. ¿Qué dice? Sí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Ahí. Por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recibió. Fuerza. ¿Qué fue lo que la hizo concebir? La fe. Sí, valedero, pero ¿qué dice más el pasaje? La fuerza. Y Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ahí nomás. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces ahí nos parte dos cosas. Una, que recibió fuerza para conseguir. Y también nos habla de una partida. O sea, así como Abraham tiene una partida y creyó a Abraham y fue contado por justicia, también hay un punto de partida que ustedes lo van a encontrar esta semana donde dice creyó Sara y le fue contado por justicia. ¿La confianza? No, un paso. Creyó. Un paso. Profe, don Nelson, Sí. ahí también se presenta el mismo error, mismo problema que usted nos dice con Abraham, que dice Abraham creyó. debería decir Sarai, ¿no? Y no porque, bueno, esa es otra. Si cuando creyó esta era Sara, yo era Sara. Era Sara. Porque Abraham creyó le fue contado por justicia, ¿sí o no? Listo. Ahora entramos a nuestra matriarca. Dice que recibió, ¿qué cosa? Fuerza. Fuerza para concebir. Bueno, ¿qué? Ya queda débil de la matriz. Recibió fuerza. Entonces vamos a entender que entre ese punto y el punto de atrás tiene que haber una partida
Dice, por la misma fe, Sara, ¿sí o no? Por la misma fe, Sara recibió fuerza. ¿Sí dice así? Por la fe, también Sara, la misma Sara, Sí, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. recibió fuerza para concebir, exclusivamente para concebir. Recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir. ¿Sigo? No, ahí está bien. Entonces me toca a mí encontrar ese el punto donde ella recibe esa fe. Porque le voy a decir una cosa, nuestra matriarca no puede quedar en Hebreos 11 por fuera. Dice que con la misma fe, ¿sí o no? O sea que ella también creyó en Acabal Baruj Hu. Hasta el momento no ha creído, porque dice, Hashem me hizo estéril. Entonces cuando empieza a creer en Hashem, si creyó un punto es porque realmente hay un punto anterior. Alguien dijo, no es que venía de otra cultura y no sé qué. Bueno, la que dijo eso estaba muy cerca. Olga. Y ustedes van a, y yo quiero que hagan esto, cuando encuentren el punto en que Sara cree, comparen lo que ella dice ahí y con lo que ella manifiesta después de lo que nuestro patriarca le dijo, tengamos un hijo, algo así por el estilo. Mire lo que ella dijo allá y mire lo que ella dijo a este lado. Y va a entender, vamos a entender varias cosas. ¿Listo?